Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos en la jornada de hoy. A continuación vamos a centrarnos en el papel de Turquía en el exterior. ¿Va a salir ahora la presentación? ¿Está saliendo ya? No, se debería de ver ahí. Ahora ya estamos. ¿Por qué Turquía? Porque Turquía es difícil encontrar un país que esté en tantos frentes al mismo tiempo. Porque es uno de los mejores ejemplos del mundo multipolar en el que estamos, donde han emergido potencias de tamaño medio con aspiraciones globales que suponen un serio rival para las economías occidentales. En primer lugar, vamos a ver qué ha hecho Turquía en los últimos años para aumentar su influencia. Vamos a ver cómo ha cambiado el escenario bélico en Siria, en Libia, cómo ha convertido el Mediterráneo Oriental en un polvorín. En segundo lugar, vamos a ver cómo esto ha estado acompañado de una actitud más independiente y asertiva respecto a los socios occidentales. Y por último, vamos a ver la transformación que hay detrás, la transformación del marco político, porque detrás de esta diplomacia, hasta hace bien poco, Turquía defendía una política de no intervención. El mejor ejemplo, probablemente, para explicar el aumento de la influencia de Turquía en el exterior es el fenómeno de la industria audiovisual turca. Es frecuente, por ejemplo, en España ver series de ficción turcas en las principales cadenas, en ocasiones en horarios de máxima audiencia. Y esto es algo que no solo se ha producido en España, sino que las series turcas se ven en más de 140 países. Y el Estado turco ha apoyado esta industria. La ha apoyado porque se ha convertido en una herramienta muy interesante para aumentar la influencia en el exterior, una herramienta para transmitir la imagen de una sociedad moderna, para potenciar el sector turístico con Estambul como plató al aire libre y también como una fuente de ingresos por exportación. Ahora mismo la industria de series turcas es la segunda mayor a nivel mundial, tan solo superada por la de Estados Unidos. Y si el aumento de la influencia de Turquía a través de las series ha sido considerable, más aún ha sido a través de la diplomacia coercitiva, de la beligerancia, sustentado en su músculo militar. Turquía tiene el segundo mayor ejército de la OTAN y además cuenta con una industria armamentística que se ha desarrollado extraordinariamente en la última década. En 2017, Turquía entra por primera vez en un conflicto en el exterior, por primera vez desde la Primera Guerra Mundial. Entra en el conflicto de Siria y no lo hace para derrocar a Bashar al-Assad, tampoco para combatir al Estado Islámico. Lo hace para debilitar a las milicias kurdos sirias que Turquía considera un grupo terrorista que amenaza su integridad. Y el saldo de la entrada en el conflicto ha sido muy favorable para sus intereses. Ha arrebatado a los kurdos sirios buena parte de sus núcleos poblacionales, les ha obligado a desplazarse al interior del país y ha adentrado el conflicto de Siria en otra fase porque ahora mismo Turquía controla 2.000 kilómetros en la frontera, el 60% de la frontera, que es la zona que vemos redondeada en el mapa, y ha asentado su influencia repartiendo ese territorio entre las milicias afines y llevando a cabo programas de desarrollo, como la construcción de colegios, de hospitales, la conexión a la red eléctrica. De tal forma que parte de la ciudadanía que vive ahí ve con buenos ojos la tutela de Turquía porque el nivel de vida es comparativamente mejor al resto de Siria. En 2019, Turquía da un paso más y también entra en el conflicto de Libia, un país dividido desde la muerte de Gaddafi en 2011 y entra en apoyo del gobierno de Trípoli, el reconocido por la ONU. Y lo hace en un momento muy sensible, un momento en el que las fuerzas del general Haftar, apoyadas por Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Rusia y Francia, están a punto de tomar Trípoli. Y la intervención de Turquía resulta determinante. Resulta determinante porque permite a Trípoli repeler el asedio, también recuperar parte del territorio aledaño y de nuevo ha adentrado el conflicto en una nueva dimensión paradójicamente de esperanza, porque ahora mismo el conflicto está en una especie de tablas, ninguna de las dos partes puede imponer sus intereses a través de la fuerza y esto les ha obligado a negociar y a formar un gobierno de coalición en el mes de marzo con el objetivo de celebrar elecciones antes de final de año. Con la entrada en el conflicto de Libia, Turquía ha dado un paso más para aumentar su influencia en Oriente Medio, en el norte de África.
en un territorio además que formó parte del Imperio Otomano. En términos económicos, Turquía confía que la sintonía con Trípoli se traduzca en una mayor participación de las empresas turcas en el mercado de hidrocarburos de Libia, un mercado que, según las estimaciones, alberga más de 40.000 millones de barriles, y también que las compañías de ingeniería civil participen en el proceso de reconstrucción. Además ha reforzado las aspiraciones de Turquía por extraer los hidrocarburos en el Mediterráneo Oriental, unas aspiraciones que han distorsionado el equilibrio regional y han añadido un nuevo frente en la diplomacia turca. La carrera por la extracción de hidrocarburos en el Mediterráneo Oriental es relativamente reciente, cuando hace 10 años se descubrieron el yacimiento de Leviatán en Israel y el de Zohr en Egipto. A nivel global, las reservas que hay en el Mediterráneo no son especialmente elevadas, pero sí son lo suficientes para que los países ribereños alcancen la independencia energética e incluso sean exportadores de hidrocarburos. Esto ya lo ha conseguido Israel, algo que parecía imposible, ¿no? Israel ahora mismo exporta gas y, según algunas estimaciones, con infraestructuras adecuadas, con la construcción de gasoductos, Chipre e Israel podrían ser uno de los principales proveedores de gas de la Unión Europea. Y en este contexto Turquía quiere su parte y ha adoptado una política de enfrentamiento. En el mapa vemos el acuerdo que llegó con el gobierno de Trípoli, en el que diseñaron una zona económica exclusiva que va desde la costa de Turquía hasta la costa de Libia, que dibuja un cinturón que el mensaje que transmite es que va a bloquear cualquier gasoducto que atraviese el Mediterráneo. Y además, esta zona incluye zonas en disputa con Grecia y con Chipre. Y para defender sus intereses, Turquía ha adoptado una política de intimidación, desplegando fragatas, drones militares y de provocación, llevando a cabo ejercicios de exploración en áreas en disputa. Esto ha provocado la militarización del Mediterráneo Oriental, donde el resto de actores también han desplegado sus armadas y se ha producido y están haciendo un aumento notable del presupuesto en defensa. La militarización del Mediterráneo Oriental ha disparado el riesgo de una escalada de las hostilidades. Ningún país está interesado en que se produzca un conflicto, pero no se puede descartar la posibilidad de que se produzca un error de cálculo, un accidente con consecuencias difíciles de predecir. Hay que recordar, esto estuvo a punto de ocurrir en 2020, cuando una fragata griega colisionó con una fragata turca en un área en disputa. Al mismo tiempo, Turquía ha adoptado una actitud independiente, asertiva, incluso desafiante con Europa y Estados Unidos. Con Europa lejos queda ya el proceso de negociación para la integración de Turquía en la Unión Europea. Ahora mismo ninguna de las partes está interesada en avanzar en esa negociación. Y no solo eso, sino que Turquía se ha convertido en un socio muy incómodo para la Unión Europea. Muy incómodo porque las aspiraciones en el Mediterráneo Oriental amenazan la zona de influencia natural de Bruselas. También porque Turquía se siente muy cómodo desplazando el conflicto al plano militar. Un plano donde la Unión Europea, por el contrario, se muestra muy incómodo debido a la lentitud en la toma de decisiones y a la falta de consenso entre los miembros. Y también porque Turquía ha capitalizado las debilidades de la Unión Europea, especialmente su función como tapón migratorio. En 2020 vimos cómo Turquía no dudó en propiciar el desplazamiento de miles de refugiados a la frontera con Grecia como una forma de presionar a Bruselas. Esto dibuja una relación asimétrica. Una relación asimétrica donde Turquía conoce los límites de la Unión Europea, pero en cambio la Unión Europea desconoce hasta dónde es capaz de llegar Turquía. Y en consecuencia, Europa ha perdido la iniciativa y ha adoptado en líneas generales una política de contención para evitar males mayores. Con Estados Unidos ha ocurrido algo similar. La relación se ha deteriorado, los problemas se acumulan. Hasta hace una década, Turquía era uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región. El interés era mutuo. Estados Unidos reforzaba el bloque antisoviético y Turquía reforzaba su
control sobre los estrechos del Bósforo y los Dardanelos. Sin embargo, desde entonces los problemas se acumulan. Por ejemplo, la negativa de Washington de extraditar al clérigo Fethullah Gülen, el principal enemigo político de Erdogan. También el apoyo de Washington a las milicias kurdo-sirias. Y esta tensión en 2018 desembocó en un conflicto diplomático cuando el entonces presidente Donald Trump estableció aranceles a las importaciones de Turquía de hierro y aluminio. El establecimiento de aranceles tuvo una enorme eficacia porque provocó el desplome de la moneda turca de nada menos que un 30% en menos de una semana. Este shock distorsionó la economía, provocó un frenazo brusco, la economía entró en recesión, la inflación se disparó y también los costes de financiación de las empresas turcas, lo que obligó a Turquía a recular y a liberar al pastor evangelista estadounidense que estaba sometido a juicio. Probablemente la mayor derrota de Erdogan en política exterior hasta la fecha. Desde entonces, la tensión se ha temperado, pero todavía hay algunos frentes abiertos. Y uno de ellos es la compra por parte de Turquía del sistema antimisiles ruso S-400, un sistema antimisiles que Estados Unidos considera que va en contra de los principios de la OTAN y que pone en peligro las capacidades militares de sus cazas de combate. Con lo cual, todavía hay riesgo de que se vuelva a producir una crisis diplomática, de que se vuelvan a establecer sanciones. En cualquier caso, cuesta encontrar un país que esté en tantos frentes a la vez y que tenga la capacidad de desafiar de esa forma a Estados Unidos y a Europa. Y esta política beligerante es relativamente reciente porque hasta hace una década Turquía tenía una política de no intervención que se sintetizaba con 0 problemas con los vecinos. En cambio, esa diplomacia se ha sustituido por los que muchos denominan 0 vecinos sin problemas. Y esta transformación no ha sido espontánea. No ha sido espontánea, sino que ha sido una derivada de la transformación del marco político. En la última década, Erdogan ha diseñado un sistema a medida, donde controla las instituciones, un sistema personalista, de culto al líder, y en el que ha exaltado los valores nacionalistas con el mensaje de recuperar el territorio que le corresponde a Turquía como heredero del Imperio Otomano. Además, la geopolítica se ha convertido en un instrumento muy valioso para Erdogan para posicionarse como el garante de la estabilidad y el líder necesario para defender el papel de una Turquía fuerte en el exterior. ¿Y cuál ha sido el balance de esta política? En términos geopolíticos, Turquía ha dado un salto cuantitativo, tanto en la influencia, tanto en Oriente Medio como en el norte de África. En términos militares, el saldo también es muy favorable. Turquía ha logrado de momento contener los daños y además los conflictos han sido un inmejorable escaparate de la industria armamentística turca, especialmente de los drones TB2 que han demostrado una enorme eficacia en la destrucción de objetivos y también su capacidad de evadir los radares y sistemas antiaéreos. Sin embargo, tiene riesgos, esta política tiene riesgos, y uno de ellos es que ha disparado el riesgo de conflicto, la posibilidad de que en alguno de los frentes, alguno de sus rivales eleve el pulso y desencadene un conflicto directo. En segundo lugar, en cierta medida, Turquía está más aislada porque se está produciendo un alineamiento de sus competidores y hace unos meses, por ejemplo, se formó el Foro Gasista del Mediterráneo Oriental donde están todos los países de la zona excepto Turquía. Y por último, ha tenido consecuencias económicas. La economía y la geopolítica son 2 caras de la misma moneda y el país todavía sufre las consecuencias del desplome de la lira en 2018. ¿Qué podemos esperar en los próximos años? Probablemente Turquía va a seguir marcando la agenda geopolítica. En primer lugar, porque la mayoría de las disputas no se han resuelto. Y en segundo lugar, porque es posible que Erdogan siga maniobrando para consolidarse como un personaje histórico en el imaginario colectivo. Y para ello necesitan nuevos éxitos en el exterior. Ahora bien, es difícil anticipar los movimientos porque Erdogan cada vez es más impredecible.
Y, como ocurre en las series de ficción, no se pueden descartar los giros argumentales o los finales inciertos. En cualquier caso, Turquía va a seguir teniendo un papel protagonista y va a seguir retando y desafiando tanto a las potencias regionales como a las potencias occidentales. Muchas gracias.